¿Alguna vez te pusiste a pensar cuán importante es para nuestra manera de construir la idea del mundo, de todo lo que nos rodea, el hecho de que haya muchos de algo que es uno? Muchas hojas de los árboles, muchas pastillitas, muchos planetas, muchos dedos en la mano, muchas personas. ¿Cómo puede ser que haya muchos de uno? ¿De dónde viene nuestra idea de la repetición de lo uno? ¿Pertenece al universo mismo o es una herramienta de nuestra mente? ¿Qué significa para cualquier cosa ser un individuo de una especie? Bueno. Hola, ¿qué tal? Otra vez soy yo. Estamos acá, reunidos nuevamente en Congreso General Constituyente, tomando un matecito, tempranito, el lunes, arrancando la semanita. ¿Qué tal todos por ahí con la cuarentena loca? Está buena, ¿no? Bueno. Arrancando un video, pum para arriba. Bueno. Bien. Suscríbanse al canal, ahora, no pierdas más tiempo. Dale a la campanita, lo de la campanita es para que te lleguen las notificaciones. En realidad, si querés no le des a la campanita, pero suscríbete al canal, así tengo más suscriptores. Hoy vamos a hablar del problema filosófico de la individuación. ¿Qué es la individuación? Que alguien me explique. Bueno, la individuación es un concepto filosófico, tratado por muchos filósofos. Carl Jung es uno de ellos, pero en realidad es un problema muy antiguo. Incluso se remite al origen de la filosofía misma. Se podría resumir así: ¿cómo puede ser que haya muchos de uno? ¿Qué hace que algo sea un individuo de una especie? ¿Y cuál es? ¿En qué consiste el principio o el proceso por el cual algo llega a ser un individuo? Por ejemplo, tomemos esta pastillita, ¿no? O sea, esto es un Curaplus vencido. O sea, una cosa que nadie querría. Bueno, no sé, 2019. ¿Qué opinan del Curaplus? Hay voces a favor y en contra, ¿eh? Hay gente que habla muy mal. En fin, acá tenemos dos pastillitas, para poner un ejemplo. Pero, ¿qué es 2? 2 es la primera repetición de lo 1. O sea, 2 es como decir 1 y repetición. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo puede ser que esta hoja sea tan parecida a esta otra hoja? Acá hay una repetición también, pero esta repetición parece de la vida misma, es decir, de la vida biológica independientemente del ser humano, no es simplemente una fabricación humana, como era este ejemplo. Entonces, ¿existe una pastilla en general? ¿Existe una hoja en general? Y luego una hoja en particular, una hoja individuo. ¿Cómo se produce el proceso o el principio por el cual algo llega a ser individuo? Bueno, Platón ya quiso responder esta pregunta diciendo que había una idea y múltiples copias. Pero para este video vamos a servirnos mejor de la respuesta que dio Aristóteles a este problema. Aristóteles dijo, por un lado está la forma y por otro lado está la materia. Compré plastilina para este video. Vamos a hacer unas pelotitas de colores con plastilina. Hace mucho que no toco plastilina. O sea, para hacer un flash, tocar plastilina por primera vez después de tanto tiempo. Ay, qué locura esto. Ay, me había olvidado que te deja las manos así medio... Bueno, acá tenemos materia, ¿no? Supongamos, es un ejemplo. Por un lado está la pura materia y por otro lado está la forma. Bueno, supongamos ahí, más o menos, no sé si son exactamente iguales, pero dos formas esféricas o semiesféricas. Es decir, en realidad la forma sería una sola. La forma de lo semiesférico que se presenta en este cacho de materia y en este cacho de materia. Pensemos, por ejemplo, la forma silla, la forma hoja, la forma pastilla, la forma ser humano. Incluso hoy nosotros sabemos que la forma puede ser no solamente macroscópica, sino también microscópica. Puede ser la forma de una molécula, por ejemplo. Incluso podríamos decir que también es una diferencia de forma, la diferencia entre esto y esto, o entre esto y esto. El color también podría ser una diferencia formal. Podríamos hablar, por ejemplo, de la forma de la frecuencia de onda de la luz. Entonces, la forma es algo que siempre es aplicable a múltiples individuos. Siempre es aplicable a múltiples individuos. La forma es conceptualizable, pero inmaterial. Del otro lado tenemos la pura materia, que sin forma que la separe en cachos diferentes, sería un todo indiferenciado. La materia, sin forma,
no tendría diferencias internas. Sería un todo indiviso e indiferenciado. Mi cara, el aire, la silla, mi ropa, esto, todo sería parte de la única y misma materia. Entonces, la pura forma no contiene individuos. La pura forma no contiene individuos. La pura materia tampoco. Tanto la pura forma como la pura materia serían previos al proceso de individuación. Serían preindividuales. Es en el proceso de reunión entre forma y materia que surge el individuo en particular. Es en la reunión entre forma y materia que se produce el individuo. Y este proceso por el cual algo llega a ser un individuo se llama proceso de individuación. Y esta manera de entender la individuación como una reunión de forma y materia se llama teoría hilemórfica. Y viene del griego hile, materia, morfos, forma. Cuando hablamos de lo preindividual, no piensen en una anterioridad temporal necesariamente. En principio se trata de una anterioridad lógica. O sea, como hay un proceso de individuación, debe haber un antes de ese proceso y un después de ese proceso. Y de ahí se llega a la idea de lo preindividual, lo que todavía no está individuado. Esta noción de lo preindividual va a ser muy importante para un filósofo del siglo XX que trató este problema de una manera muy interesante y novedosa. Sí, porque aunque este problema fue muy tratado en la Edad Media, nosotros vamos a dar un salto al siglo XX, más específicamente a 1964, año en que se publica el libro de Gilbert Simondon, La individuación a la luz de las nociones de forma e información, aunque hoy lo conocemos simplemente como la individuación. Porque, ¿para qué ponerle nombre tan largo a las cosas? ¿No? Es como ponerle a una mascota 4 nombres y terminar diciéndole Pupi. En fin, misterios del universo. Simondon va a dividir su libro en partes: la individuación física, la individuación de los seres vivientes y la individuación psíquica. Pero antes de hablar de eso vamos a introducir unas cuestiones generales sobre el problema de la individuación. Unas críticas al modelo hilemórfico. Aclaro, a partir de ahora no me voy a referir a esto en el vocabulario simondoniano, sino con las palabras que me resulten más sencillas para explicar esto, y con ejemplos distintos a los que se usan en ese libro, aunque el flash es básicamente el mismo. Primera cuestión: forma y materia no son cosas separadas. Es decir, en lo real nunca están separadas. ¿Por qué separarlas entonces en un principio abstracto? Separar estos conceptos es una operación artificial del entendimiento que se utiliza para comprender algo de la individuación, pero a costa de desvirtuar el proceso. Forma y materia serían polos extremos de un proceso que implicaría gradientes y que además no operan por sí solos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hice yo la pelotita? La forma del individuo pelotita de plastilina azul redonda no se hizo simplemente por la reunión por sí sola de la materia y la forma. Se hizo por mi trabajo, mi transmisión, este movimiento, por ejemplo, mi transmisión de información, mi transmisión de energía. Uno podría decir que la forma pelotita es más bien la conservación de la energía que yo le di con este movimiento. En la idea abstracta de forma y materia no participa esta idea de la energía. Por otro lado, la materia siempre está informada, siempre tiene forma. No existe la materia inerte, la materia sin forma. Como tampoco existe la forma que no sea de una materia y que no provenga de una materia. Si se ponen a pensar esta idea de que hay una materia inerte esperando una forma que baje del cielo, tiene como un tufillo cristiano. Bueno, es el mismo modelo que el cristianismo usa para pensar la relación entre cuerpo y alma, el modelo hilemórfico. Venimos de muchos años de pensar a forma y materia como cosas separadas, en vez de ver en la existencia un proceso material de transformación continuo, de deformación, de transmisión de información, que implica por igual forma y materia. Segunda cuestión: el proceso de individuación es continuo, no termina nunca. Pensar que en un momento termina la individuación corresponde a pensar que el mundo ya fue hecho, ya fue terminado, que es otra vez una mirada cristiana. O sea, Dios descansó el séptimo día porque terminó. Pero ¿por qué descansó si el mundo se siguió haciendo? Hubo transformación constante.
Y todo indicaría que va a seguir habiendo transformación mucho tiempo más, hasta que se agote la energía potencial del universo. Esto está relacionado con el punto anterior. Forma y materia como cosas separadas solo pueden pensarse como separadas como principios previos o posteriores al proceso de individuación. Pero si el proceso de individuación no tiene principio ni fin, entonces nunca hay un tiempo donde forma y materia podrían separarse. Lo preindividual, como habíamos comentado, no es una anterioridad temporal. Es como un estrato, un nivel que convive con la individuación. La diferencia es más histológica que histórica. Y finalmente, la tercera cuestión, que es la más importante, que también se relaciona con el punto anterior. Si el proceso de individuación es continuo y no termina nunca, entonces ese estadio que llamamos el individuo terminado es relativo. Es decir, la individuación es más importante que el individuo, es más real. Es primera en rango de ser. Estamos muy acostumbrados a pensar a la individuación a través de los individuos y no a los individuos a través de la individuación. En otras palabras, en vez de conocer a las relaciones entre las cosas a través de las cosas, se propone conocer las cosas a través de las relaciones. Es decir, que sean las relaciones las que tengan rango primero de ser y no las cosas. O sea, no hay cosas, hay devenir, proceso continuo. Así que ahora, habiendo hecho estas observaciones generales, sí vamos a pasar a ver los tres tipos de individuación que estudia Simondon en su libro. Pero aclaro que voy a dar unos ejemplos distintos de los que da Simondon. Individuación física. Pensemos en algo que sea realmente más allá de lo humano. A mí me gusta pensar en los planetas, por ejemplo, los astros, las estrellas, las galaxias. Bueno, los planetas también tienen forma y materia, podríamos decir, ¿no? O sea, todos los planetas tienden a una forma semiesférica, como estas pelotitas. Fíjense que para llegar a captar el proceso de individuación, el ser humano piensa primero a los individuos, luego establece relaciones interindividuales y luego trata de pensar cuál es la fuerza que explica por qué todos los planetas tienen o tienden a la misma forma. Pero el estadio del individuo queda muy pregnante en la mente del ser humano. Miro un planeta, miro otro planeta, digo, son redondos, ambos son redondos. Pero hay una explicación para esto, que se llama ajuste isostático. Se debe a que la fuerza de gravedad está afectando a todos los puntos de la masa por igual, generando la forma que nosotros llamamos esférica. Ahora, la fuerza de la gravedad es la misma en todos los planetas, en todos los astros, en todo el universo. En este sentido, la fuerza de la gravedad, o la masa, estarían ocupando ese lugar de lo preindividual. El hecho de que veamos planetas individuales en vez de ver fuerzas y masa corresponde a nuestra necesidad de entendimiento humano. A través de las relaciones podemos devolverle a lo preindividual el rango de ser que le pertenece. Ya no serían relaciones interindividuales, sino que serían relaciones individuantes. Pensar, la relación es primera, la relación es individuante, es decir, construye a los individuos. Ver el mundo y ver las relaciones. Y pensar a las relaciones no como algo posterior a los individuos, sino como algo primero. Pasemos a la individuación biológica o vital. ¿Por qué la forma de la hoja es tan parecida? ¿Por qué tiende a ser igual? Y vale para todas las formas biológicas. Vale para cada uno de los dedos de mi mano. ¿Por qué todos tenemos una cabeza o tenemos dos piernas? La forma de lo humano, los pulmones que tienen muchos animales. O sea, todas las repeticiones que hay en la vida en general. Bueno, la explicación es que hay un código genético. Hay un código genético que se replica, que se copia en cada proceso de mitosis y que le informa a la planta cómo tiene que ser la forma de la hoja. Es decir, que este código genético estaría ocupando el lugar de una fuerza preindividual. Finalmente tenemos la individuación psíquica, que se refiere a nuestro proceso de individuación como individuos psíquicos, es decir, como sujetos de la cultura. Para el caso de la individuación psíquica, ocurre algo que es que toda la carga afectiva y emocional que podría individuarse en este individuo psíquico no se termina de individuar a ese nivel. Por eso se requiere un segundo nivel que termina de individuar toda esa carga potencial afectiva que no le entra al individuo aislado. Se trata de la individuación colectiva, la individuación de grupos. Esta carga preindividual que no se termina de individuar a ese nivel se traslada y se comunica todo el tiempo en los grupos humanos. Esto es lo que se conoce como lo transindividual.
la cultura, el lenguaje mismo. El lenguaje es transindividual. Las imágenes que transportamos, que emitimos, que deformamos todos los días son informaciones transindividuales. Y esto no es exclusivo del ser humano. Pensemos que hay individuación de grupo siempre que haya cierto desarrollo de psiquismo. En una manada de lobos también hay comunicación, es decir, nivel transindividual. Si se fijan, el libro de Simondon posta habla de todo. Habla del lenguaje, habla de los cristales, los planetas, la vida, de la subjetividad. Habla realmente de todo, no deja nada afuera este libro. Y todo a través de una sola noción, que es la noción de individuación. Por eso me parece que bien merecería llamarse el libro más flashero del mundo, aunque es muy difícil leerlo. ¿Qué piensan de esto que estamos diciendo? O sea, ¿se les ocurre asociar esto con algunas ideas? No es lo mismo después de entender el problema de la individuación, volver a mirar la vida, la calle, pasear por tu ciudad. No vas a poder pasear mucho en cuarentena, pero el pensamiento mismo, por ejemplo, sería individuación del conocimiento. En cambio, el saber es entender las cosas sabidas, las cosas conocidas como individuos. Individuos. ¿Están asociando esto con alguna experiencia que hayan tenido? Bueno, les voy a pedir un favor enorme. ¿Lo pueden escribir en los comentarios? Sí. Agradecido a todos. Agradezco a todos. Sí. Y buenas tardes. Así que bueno, nos vemos en el próximo video de Party Sapiens. Bueno, lo que acabo de decir es Party Sapiens. Individuos.